Alerta Cristiano. Qué alegría me da estar con ustedes de nuevo después de una semana donde por razones de salud no había podido estar con ustedes. Mi nombre es Eduardo García Resach, soy abogado en la práctica privada y notario. Además, estoy felizmente casado con María Esther Ojeda. Tenemos 3 hijos y 3 nietos. Vaya nuestro agradecimiento a Mujeres por Puerto Rico, que en los últimos programas estuvieron compartiendo con ustedes ante mi ausencia. Como siempre, tuvieron ellas con ustedes un programa excelente, exquisito, como solo ellas lo han sabido hacer en el pasado. Amigos, durante el día de hoy voy a compartir con 2 muy apreciados amigos, hermanos. Uno de ellos, el licenciado Juan Manuel Gao Pacheco, que ha estado con ustedes anteriormente, amigo, hermano de luchas y de muchas batallas. Juan, bienvenido. Hola, Eddie, ¿cómo está? Un placer, ¿verdad?, estar nuevamente con ustedes en este programa. Saludos a todos. Saludos a María Esther, mujer sacrificada y bendecida por Dios. Amén. Y por primera vez en nuestro programa se nos dio, habíamos estado orando para este momento, tenemos a un pastor, amigo de hace muchos años, a una persona a quien admiramos y apreciamos muchísimo, y además él es juez del Tribunal Apelativo de Puerto Rico. Hoy lo tenemos aquí como pastor. Bienvenido el honorable y pastor Jorge Lucas Escribano. Para mí es un privilegio, Eduardo, a ti y a Juan, muchos saludos, una bendición y un privilegio estar aquí. Amén. Para compartir palabras y hablar con los hermanos que nos sintonizan. ¿Qué tal esa experiencia como pastor de la iglesia, se me fue el nombre, Cruzada Evangélica Misionera, en el barrio Caimito de San Juan, parte de Río Piedra y Cupey? Allí estamos en la carretera 842, en el kilómetro 1.4, y ha sido una experiencia hermosa. Llevamos casi 2 años ahora. Al 31 de diciembre se van a cumplir los 2 años, y ha sido una experiencia bien hermosa, ver cómo Dios toca las vidas, gente de la comunidad que está llegando. Bueno, la palabra se está proclamando. Es un mover de Dios hermoso, los testimonios, la experiencia de oración. Amén. Estamos caminando a la comunidad. Así que estoy feliz. Es bien diferente de evangelista a pastor, pero es como otra etapa, es algo que lo estoy disfrutando para la gloria del Señor. Qué bueno, qué bueno. Yendo ahora a una visión general, quiero preguntarle, y se lo quiero preguntar a ambos, ¿cómo usted, voy a empezar por usted, pastor Escribano, cómo usted ve hoy al Puerto Rico de hoy y qué retos y situaciones le llaman la atención como pastor? Wow. Bueno, como ministro miro a Puerto Rico en términos de la necesidad espiritual que hay. Un pueblo, cuando por ejemplo en el caso de Puerto Rico, tú miras el documento supremo, que es la Constitución, que es la que organiza políticamente los poderes del Estado, pues tú ves que en ese preámbulo te habla de que Puerto Rico pone la confianza en Dios Todopoderoso y usa una serie de lenguajes como la fe, y termina hablando de la esperanza. Y una de las cosas que tú escuchas en las entrevistas de las personas, en los noticiarios y en las expresiones públicas, es que no hay mucha esperanza por la crisis económica. Además de la crisis económica, es la crisis moral, la crisis social. La violencia en Puerto Rico ya no se está mirando tanto como delito, es un lenguaje de comunicación. El número de asesinatos tan frecuente, el abuso de menores, o sea, el abuso sexual de niños, el reclutamiento de estos niños a través de estrategias de mercadeo, de actividades, y encima de eso ahora el Estado pues está tratando de meterse en un área que nunca se ha metido, que es meterse en la sexualidad de los niños a través del ente educativo. Correcto. Pues te tiene que dar una señal de alerta. El pretender que se legalice el uso de sustancias controladas, es como que meterse droga es bueno y la ley es malo. O sea, tú miras esa panorámica y tú ves que no hay un liderato
en el cual el pueblo pueda creer. Tú no ves que hayan líderes en este país que le puedan generar fe a la gente, que puedan buscar unas alternativas. Por primera vez en la historia de este país, bueno, la segunda, pero la primera vez fue como más de asesoramiento bajo la época de Tocqueville y esa gente. Pero ahora cuando tú ves que el gobierno federal básicamente interviene en el quehacer gubernamental directamente y a través de otras agencias, que ya no es solo la cuestión económica, ahora tú tienes la cuestión del policy making, de cómo es que se va a planificar. Pues tenemos un problema de gubernabilidad, tenemos un problema grande, panorámico. Okay. Juan, ¿cómo tú ves a Puerto Rico hoy? Los retos para nosotros los cristianos. Confundido, sin un norte, con unas contradicciones inherentes profundas que nos están marcando como pueblo. Cambiar la ley no va a hacer la diferencia. La gente está esperando que sean los jueces, los legisladores, los gobernantes quienes resuelvan los problemas. No, cuando ya se interviene esos niveles, ya el problema está creado. Un tribunal interviene cuando ya el problema surgió. Aquí se está legislando no para resolver problemas, sino para imponer conducta, como estaba diciendo el pastor aquí en el programa, ¿verdad? Que yo vine a escucharlo y terminé sentado en esta silla. Y es una crisis seria cuando, por ejemplo, a mí me entristeció mucho ayer ver que un alcalde es encontrado convicto por hostigamiento sexual y que eso sucede en Puerto Rico, que se celebre, que sea el primer caso que se ve, cuando debería ser una vergüenza que un funcionario público haya institucionalizado, según entendió el jurado, esta conducta, que 5 mujeres hayan tenido que pasar por todo esto para que eso se estableciera. Entonces viene la crítica de un sector que respaldó que se pudiera dar probatoria en ese tipo de delitos, y ahora dicen que critican que él esté en probatoria cuando 6 años atrás lo respaldaron, entonces ahora quieren penas menos fuertes, o sea, y sin entrar a defender una ni la otra, tú ves ahí la falta de norte, que estamos jugando para las gradas, no hay unos principios que nos guíen en las tomas de decisiones, sino lo que piensa el pueblo. Y Puerto Rico ya no es el país de los 4 pisos, como decía el escritor Emilio González, tiene como 7. Si usted va a un colegio privado, encuentra un Puerto Rico. Si usted va a la escuela pública, encuentra otro Puerto Rico. Si tú vas a un residencial, le pides que no tiren balas al aire. Ese es el juguete de los muchachos ahí. Ya a los 12, 13 años velan en el punto de droga y están armados, y es lo que le da identidad, es lo que le da respeto, es poder disparar. O sea, cuando tú los atiendes, tú dices, eso es lo que los hace a ellos hombres, lo que los hace personas. Tenemos una crisis de antivalores muy fuerte que pretendemos corregir con los medios de comunicaciones, con legislación, soltándoselo a los jueces. Mire, uno que está en caso de familia, a veces uno mismo mira a los jueces y los abogados no saben qué se va a resolver aquí, porque aquí el deporte nacional es la pelea. No hay manera de que la gente entre a ese acuerdo, todo el mundo es mi derecho, nadie es mi responsabilidad. Correcto. Y el caso más emblemático de que la violencia es la que manda en Puerto Rico y queremos rendirnos, porque lo que queremos es rendirnos, es que me dio el puño, pero me quedé con el televisor y con la nariz rota. Por un televisor se están golpeando. Correcto. Cuando se amanecen para comprar un televisor, hemos perdido el norte como pueblo y hemos perdido nuestros principios como pueblo. Yo no sé ya, de verdad, cuando entro a un tribunal, y me perdona el pastor que es juez, ya los abogados decimos, es un riesgo, porque ya tú no sabes cómo se va a resolver, porque es que no hay manera de resolver muchas de las situaciones que estamos enfrentando. Okay. Pero hay esperanza. Claro, claro. Y ahí, hablando de esperanza, a eso quiero dirigir la próxima pregunta. Ante ese cuadro, ante esa situación de confusión que estamos viendo en Puerto Rico, ¿favorecen ustedes que los cristianos nos metamos a participar activamente de la vida pública y política? Y cuando hablo de política, no hablo necesariamente de política partidista, hablo de la cosa pública, los intereses del pueblo. ¿Cuál debería ser el camino? ¿Cuál debería ser la actitud nuestra como cristianos? Bueno, Génesis 1, 27 contesta esa pregunta, ¿verdad? Y 28, cuando te dice que Dios, dice, creó al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread
sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias que se mueven sobre la tierra, y sigue la narrativa. O sea, Dios crea al hombre para que administre su creación. Así que todo ser humano debe participar activamente en el progreso, en la expansión de la humanidad, en el mejoramiento de las condiciones de vida, los cristianos incluidos. Los cristianos incluidos. Claro, lo que pasa es que entró una falsa dicotomía en esto, donde se pretende que gente que tenga valores cristianos no pueda expresarse públicamente. Donde gente que cree en Dios tenga que caminar avergonzada en una sociedad porque te digan que eres un fanático o un fundamentalista. O sea, para ser entonces considerado o ser respetado, pues hay que ser anticristiano y no tener valores cristianos para entonces poder estar en el dominio público. Y todo lo contrario, yo creo que sí, que los cristianos tienen mucho que aportar. La Biblia está llena de ejemplos de gente que Dios colocó en eminencia. José, por ejemplo, asesorando a Faraón. Y es el ejemplo poderoso que tiene un sueño por la noche, el de las vacas flacas y las espigas, y nadie le interpretaba el sueño. Y entonces de momento mandan a buscar a ese religioso, que es el que le dice, mira, tú no tuviste un sueño, Dios, lo que pasa es que Dios te puso a ti en el corazón el plan económico para Egipto en los próximos 14 años. Y esta es la manera de administrar. Y le dio una cátedra de economía, de cómo se corre una nación. Y Faraón cuando ve eso dice, miren, ¿quién mejor que este hombre que administre todo esto? Porque si pongo uno de mi propio partido político, se lo roba todo y termina millonario. Así que tú tienes un gran ejemplo ahí de que se puede tener valores. Mira, se puede ser un creyente en Jesucristo y un buen servidor público, ¿por qué no? ¿No será que en esa falsa dicotomía que usted señala, pastor, los mismos cristianos nos marginamos? Cuando decíamos el cristiano para la iglesia y el político para el mundo. Eso en parte sí. Y eventos históricos que ocurrieron en Puerto Rico que tienen que ver con eso también. Correcto. Donde pastores dijeron, mira, nosotros estamos aquí para adorar a Dios y no se metan allá en cuestiones de política porque la política era sucia y era inmunda y todo eso. Y yo no creo eso. Yo creo que hay gente que ensucia la política, ¿ves? Pero hay gente muy buena en el campo político que, mira, escucha, la inmensa mayoría de los políticos tienen un buen deseo de servir. Correcto. Tienen un buen plan o una buena idea y lo explican, y cuando llegan a salir electos que tratan de hacer eso, pues entonces se encuentran con otras dinámicas, ¿verdad? Que Juan puede quizás abundar más en eso, pero el buen corazón está ahí, o sea, el buen deseo de hacerlo, y eso lo pone Dios en el corazón del ser humano. Yo creo eso, esa es mi fe. El punto es tener el valor para que eso se pueda lograr. Así que yo creo que los cristianos o gente que tenga valores deben participar en la vida pública de una nación, sin lugar a dudas. Tremendo. Vamos a pasar una pausa, amigos, y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiana. En esta ocasión, el tema, ya terminamos la introducción y ahora vamos a entrarle a un detalle de algo muy particular que hemos estado viviendo en Puerto Rico. De esto se venía hablando, pero nunca hubo nada concreto. Recientemente, en la sesión legislativa que acaba de terminar, el senador por Guayama, por el Partido Popular Democrático, Miguel Pereira, sometió el proyecto del Senado 517. Cuando los radicó, la intención era despenalizar el uso de la marihuana en Puerto Rico. La oposición que sufrió ese proyecto, y entre esa oposición de manera vibrante, firme y decidida, estuvo la iglesia, los cristianos, que nos opusimos a las intenciones de ese proyecto. Ello provocó que finalmente se aprobara el 13 de noviembre, en votación de 14-12, una pieza que propone que en vez de legalizarla completamente, como se vislumbraba en el proyecto, se imponga una multa de $100 a quien la posea. A eso básicamente se redujo. También hay que señalar lo que el proyecto no hace,
Por ejemplo, el proyecto no hace que la persona que posea marihuana reciba un referido mandatorio a tratamiento y hace que el referido discrecional sea a la Administración de Servicios contra la Adicción, AMSCA. La realidad, amigos, es que AMSCA no tiene la capacidad para atender los miles de casos de adictos en Puerto Rico. No tiene la capacidad de darle servicios a los adictos en Puerto Rico. Y la pregunta que nos hacemos es, ahora con este proyecto le van a añadir más a una empresa que ya de por sí ni siquiera puede atender ni una quinta parte de los referidos que tiene. Habiendo sido el proyecto, voy a empezar contigo ahora, Juan. ¿Qué te pareció lo que finalmente se aprobó? Primero que, ¿puedo corregirte? Sí. Sí legalizaron la marihuana en ese proyecto. A eso iba. Te voy a explicar por qué. A eso iba. Ese proyecto se tuvo escondido, que solamente se pudo accesar a él por el partido de oposición 20 minutos antes de que empezara el debate. En ese periodo de tiempo tú tienes que reorganizar lo que se llaman los bullets o las líneas de cómo tú vas a asesorar a tu cliente o a tu legislador para que se exprese. Pero posteriormente, cuando se tiene el tiempo de leerlo con más detenimiento, porque la oposición vino por la marihuana en sí hace daño, por ejemplo, que controla los dolores de los espasmos del embarazo, sí, pero le hace daño al feto, que te ayuda con la epilepsia, sí, pero daña el cerebro por el otro lado, o sea que está resolviendo un problema y creando otro peor. Lo que no se dice es que en Puerto Rico ya el cannabis, que es uno de los elementos químicos de la marihuana, se puede recetar. Hay medicina. Hay medicina, pero cuando tú bajas la marihuana de clasificación 4 a clasificación 3, tú estás permitiendo que se venda libremente, que se recete libremente en las oficinas de los doctores. La acabas de sacar de la clasificación de droga controlada y la pones en una droga más abierta, que es la clasificación 3. Yo creo que el juez, si ha tenido sala criminal, sabe lo que estamos hablando. Por eso es que la bajan. ¿Qué sucede? Cuando tú estudias el proyecto copió el modelo de California, y esto se ha dicho muy poco. California legaliza la marihuana hace 17 años y está convirtiéndose en el proveedor de la marihuana. El Estado se convierte en proveedor de la marihuana y cobra contribuciones por la venta de la marihuana. Correcto. En Estados Unidos solamente, creo que es Mississippi, es la única mata de marihuana que crece tan pura, que no tiene los ingredientes impuros de la mata de marihuana normal, que él hace mucho daño al cuerpo. Cuando tú lees el proyecto que el Senado envía a la Cámara, que tú lo lees y tú tienes experiencia legislativa de cómo tú empiezas granito a granito montando para dentro de 7 años legalizarla completo. Correcto. O antes de cierre de sesión, cuando la gente esté preocupada por otras cosas, a las 12 de la noche, que lo estamos volviendo a ver otra vez, sesiones a las 12 de la noche. Cuando tú estudias el modelo, te das cuenta que el modelo va dirigido a legalizar la marihuana y que el Estado entonces la provea, porque ahora mismo ese proyecto de ley lo que está diciendo es que estamos permitiendo que un muchacho tenga 14 o 15 pitillos de marihuana, pero lo único que la vende es el punto de droga, o sea, está legalizando el punto de droga, porque eso no se vende en Walgreens, eso no se vende en CVS, pero cuando miras la segunda parte del proyecto, la legalizaste y el Estado dentro de poco va a poder poner, yo decía, esto es el IBU a la marihuana. Correcto. Y esto es bien sencillo, ¿dónde se compra la droga en Puerto Rico? O sea, no hay ningún punto legal en Puerto Rico. No hay ningún punto legal y a la larga la legalizaron. O sea, realmente cambiaron el vocabulario. Quiero advertir a los que están yendo a la legislatura, no negocien si no tienen expertos en lenguaje legislativo. Correcto. Porque le están haciendo lo mismo con otro vocabulario. Pero es lo que estaba hablando el juez, el pastor hace poco. Sí tenemos que integrarnos. A mí no me molesta que los religiosos estuvieran ahí. Los religiosos fuimos los que fundamos este país con los valores y los principios, con las familias sanas que teníamos. Y los que nos estamos oponiendo que nuestros hijos sean sexualizados y que sean ahora víctimas de la droga legal también. Juan, lo que tú me estás diciendo es que el gobierno se puso una venda en los ojos y dice, puedes tener 15 pitillos de marihuana, a mí no me importa dónde los compraste. Bueno, porque si tú puedes tener 15 pitillos de marihuana, ¿dónde los compraste? Y el único sitio donde te venden la marihuana es el punto de droga, legalizaste la venta de la marihuana. Es el punto. Porque, o sea, entonces, ¿por qué vas a arrestar al que vende la marihuana? Te lo puedo vender de paquetito de 15, de paquetito en 15, al de tal. Entonces tú lo vas a penalizar. ¿Y qué hacemos con las leyes federales que impide
y dice que entrar la droga en Puerto Rico es ilegal, porque el secretario de Justicia sacó una carta los otros días para fiscalizar la venta de la marihuana y cuando yo la leí es Rodríguez, que es lo peor que ha tenido Estados Unidos como secretario de Justicia de lo que yo tengo en memoria. Sí, y por esto es un disparate, terminó diciendo que no la puedes vender porque la ley federal no permite que se mueva la droga de estado a estado. Por eso es que el estado la tiene que producir. Hasta aquí, juez. Pastor, ¿qué le parece eso que quedó aprobado? Bueno, miren, lo que pasa es lo siguiente, hay unas agendas que cuando tú se las quieres imponer en una sociedad como la de Puerto Rico, que es una sociedad conservadora, lo primero que tú haces para tratar de cambiar esa mentalidad es que lanzas una idea absurda, legalizar la droga. Y eso genera, obviamente, una reacción pública de que la gente no aprueba eso. Lo discutes un tiempo y eso establece un segundo punto. Es el lenguaje social que antes no estaba, ahora empieza a correr. Los medios de comunicación, que todos sabemos, ¿verdad?, la postura que tienen en muchos de estos issues, pues empiezan a traer artículos aislados, casos aislados, algún paciente crónico que no le funciona ningún medicamento, pero que la marihuana es su esperanza. Uno en 1 billón de habitantes, pues tú tienes que balancear la ecuación y ver que 1 billón de habitantes, pues va por encima de un solo caso. Así que empiezan con eso y ocurre lo que ocurre ahora, que alegadamente se bajan las penalidades, se ponen en menos grave lo que antes era grave, y el discurso es que el adicto, bendito, el adicto no es un criminal y todo se va por el adicto, pero no te dicen que hay casos donde la persona está acusada de venta de sustancias controladas y se hace un plea o un arreglo donde le dicen a un tribunal, mire, no vamos para juicio, yo no voy a discutir esto, yo me declaro culpable en un delito menor en relación a uno mayor y no me celebre en juicio. Y si el fiscal accede y el juez le echa la bendición a eso, una persona que potencialmente estaba en venta de droga, lo sentencian como usuario. Pero no era un usuario, era un vendedor. Era un vendedor. ¿Ves? Esa estadística de que están presos por uso de droga, pues generalizándolo. Pero no pudieron producir estadísticas. No, tampoco, es que no. Porque no las hay por eso mismo. Porque no las hay por se eso. miente descaradamente para Correcto. tratar de decir que todo el que está preso por sustancia es usuario cuando no lo es. No lo es. Tú tienes gente prominente que han agarrado vendiendo, sembrando droga, 500 plantas, 300 plantas, y son luminarias, tú sabes, que de momento se diluye el caso y no ha pasado nada y la persona sigue siendo admirada y reconocida. Correcto. O sea, cuando tú miras todo este montaje, que lo que hay detrás, es que hay ciertos poderes que han logrado impactar la opinión pública, y en este primer paso es empezar a que el pueblo vea que eso es un delito menos grave. Para de aquí a un año radicar otro proyecto, decir, mira, esto es como darte un boleto en la carretera. Lo que no te dicen es que la marihuana es dañina, que la marihuana es adictiva, que afecta a tu salud, que causa desórdenes de salud más complicados, que causa un daño social, que es por ejemplo, hay efectos psicológicos, hay efectos cognitivos, hay efectos en el rendimiento psicomotor, hay efectos sobre gente que conduce vehículos de motor. O sea, tú tienes efectos sobre el sueño, sobre el apetito. Yo tengo aquí, hay bastante material, yo quiero que tú sepas, que no se discute públicamente, que hay que considerarlo, que es la data empírica, la realidad de lo que el pueblo ha vivido. Cómo esto sigue causando un daño. Entonces ahora, al tú minimizarlo, es un delito menos grave, la gente empieza a perder en la población el efecto de peligrosidad. Un contraste, mira, ahora mismo el alcohol causa más daño que la misma droga, y eso lo dicen todos ellos. Correcto. El alcohol se legalizó y no se acabaron los borrachos. El alcohol se legalizó y niños están usando alcohol por el acceso al alcohol que lo tienen en sus hogares. Correcto. ¿Ok? Pero se mira como algo normal, se mira como algo porque se legalizó. La droga va a ser peor. Entonces, el primer efecto de ese proyecto es quitarle al pueblo el alerta de la peligrosidad de la sustancia, porque legalizar la droga no le quita el poder adictivo a la sustancia. Eso es así. El mensaje que se le envía a la juventud es de que esto no es malo nada.
esto no es malo nada, va adormeciendo la conciencia de la gente y eventualmente pasa como pasó con el alcohol. Es parte de la vida, es rutina, pero vamos a hablar después de esta breve pausa de las consecuencias para Puerto Rico sobre esta legislación. De vuelta con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Vamos entrando en detalles sobre esta legislación que Puerto Rico tiene que enfrentarse nuevamente en enero, porque según quedó aprobado por el Senado, pasa ahora a la Cámara de Representantes. Pero miren esto, amigos, la pregunta que nos hacemos en estos momentos es, ¿se está yendo Puerto Rico por la línea de menor resistencia? Oigan estas expresiones que hizo el senador Miguel Pereira el día en que se iba a votar por esta medida. Dice, si nosotros no hacemos las cosas cónsonas con la realidad actual que estamos viviendo, pues tendremos que aprender la misma lección una y otra vez. Pereira insistió. Quiero compartir con ustedes lo que he aprendido. ¿La marihuana será buena o será mala? Eso es una discusión científica, pero la cárcel es peor. Y yo les pregunto a mis hermanos aquí, ¿qué opinión le merece a ustedes esas expresiones del senador Pereira? Juez, bueno, pastor. Lo que sucede es que cuando hablamos de la cuestión de la realidad social, que menciona ese comentario, y la realidad científica, pues yo quiero decirte que la realidad científica dice, y esto no lo digo yo, el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California en San Diego, California, dice que la marihuana afecta el desarrollo cerebral de los adolescentes, que el uso habitual de la marihuana en adolescentes afecta su capacidad intelectual en la edad adulta, tiene un impacto en la corteza prefrontal, que esta es la que sirve como depósito de la memoria de corto plazo. Imagínate. Dice, media entre el pensamiento abstracto y los pensamientos contradictorios. Esa corteza es la que permite al humano aprender a hacer planes y crear estrategias. Y la marihuana tiene un impacto en esa corteza, impacto negativo, según estos estudios. Afecta a las neuronas, que el cerebro contiene 100 millones de neuronas y la capacidad de conectarlas las afecta. Afecta el hipocampo. El hipocampo es el que desempeña roles importantes en la formación de recuerdos nuevos y recuperación de recuerdos antiguos. O sea, estamos hablando de la funcionalidad de un ser humano. Hay algo en el cerebro, se llama axón, que transporta la señal entre las partes diversas de la neurología, ¿verdad? Te dice, recubierto con una funda protectora de mielina, la cual incrementa la velocidad de la señal y permite procesos cerebrales más complejos. Pues se ha probado que la marihuana afecta la mielina. Así que te afecta esa capacidad de funcionar. Hay un impacto serio en la memoria, hay un impacto serio en las condiciones motoras y causa daño. Entonces, esto que es una realidad científica, ahora vamos con la parte penal del asunto y yo creo que sería tú el que la mejor la puedes exponer. Pase de batón. es que me estoy sonriendo porque... O sea, esto no cuenta, tú me eso sigues. no cuenta. Sí, eso establece, una de las la ciencia establece que es mala, pero él dice, puede ser buena o mala, pero la cárcel es peor. Pero es que guiar bajo los efectos del alcohol es malo, pero la cárcel es peor. Correcto. Pero lo penalizamos. Si tú matas a una persona guiando bajo los efectos del alcohol, es malo, pero no lo metas preso, porque la cárcel es malo y tiene un problema con el alcohol. La marihuana es peor. Por tanto, si te matan a una persona porque estaba guiando bajo los efectos de la marihuana, no lo metas preso porque la cárcel es peor. Si hay maltrato infantil, bendito, no lo metas preso porque la cárcel es peor, llévalo a rehabilitarse. Mire que cierren las cárceles con esa línea tan pueril de pensamiento. Suena bien linda para los medios, pero por favor no aguanta un análisis legal de ningún tipo. Yo estoy en un caso
que yo logré que mi cliente se quede con el nene. ¿Sabes por qué? Porque dio positivo a marihuana y aplicaron esos criterios. Está fumando marihuana, mientras cuida el nene, no puede cuidar adecuadamente el nene porque estaba a los efectos de la marihuana. Pero eso no es malo, vamos a dejarle el nene. Entonces el nene me aparecía en el tribunal con unos golpes que papá no puede explicar. Pues claro, si está drogado va a los efectos de la marihuana. Una vez papá no se mete la marihuana, le desaparecieron los golpes al nene por arte de magia. Por Dios, no creamos lo que de ordinario nadie creería. Eso es una cita del Tribunal Supremo, ¿verdad? Que es famosísima. Correcto. Que no podemos ser tan cándidos de creer lo que nadie creería. O sea, y el punto que vamos al tribunal, no van a la cárcel por marihuana, bendito sea el Señor, van a un programa de desvío, de drug En court. la inmensa mayoría Por de eso los es que no hay estadística. Un programa que ya existía. Ya existe, que le dicen, le han probado, los números decían, es exitoso, no reinciden porque lo mandan allí, lo cogen empezando, porque aquí si te cogen a la tercera, yo no he visto que cojan tres veces a una misma persona por marihuana, eso no sucede. A la segunda ya esos muchachos saben que no los cojan más, saben que existe el inodoro, saben que existe la alcantarilla, lo esconden en una esquina. Esa es la experiencia de los tribunales, como dice el juez. Lo que tú ves ahí es que tú bajas delito de perico, de cocaína, de distribuir, para que te coja la probatoria. Y explicamos ahorita la baja de categoría. No van presos por un cigarrillo de marihuana y él lo sabe porque él fue fiscal. La pregunta que yo voy a hacer, y yo sé que eso es lo que les gusta a ustedes, ¿será que algunos legisladores usan eso y se quiere legalizar porque eso no hace daño? Que abren claramente porque si no hace daño, pues mira que la usen ellos también. Porque tú me dices, yo he luchado contra la droga, ay, pero me rendí. Vamos a tener aquí una juventud totalmente sexualizada con los programas que quiere establecer el Departamento de Educación y ahora bruta, porque no sabe pensar ni organizarse ni estrategia, porque esto es legal. Vamos a rendirnos, vamos a entregar a la sociedad al caos. Miren, no nos creamos lo que de ordinario nadie nos creería. Aquí hay unos intereses económicos detrás de todo esto, y lo dije desde ahorita, el gobierno va a cobrar IBU. ¿Cómo el gobierno sabe cuánto dinero se mueve en la marihuana? Bendito, todos los que estamos en los tribunales sabemos que los mejores clientes que pagan son los que venden drogas. Déjame salpicar esto un poquito con la experiencia de la panacea de California. Hay 9 lecciones, amigos, que California ha aprendido. California lleva 17 años habiendo legalizado el uso de la marihuana. Dice que la marihuana ha sustituido el alcohol como droga preferida tanto entre los jóvenes como en adultos. Por ejemplo, en un bloqueo el año pasado, un 14%, bloqueo de la policía en las vías públicas, un 14% de los conductores arrojó rastros de marihuana, el doble de los que arrojó rastros de alcohol. 2. A pesar de ser legal, solo para fines médicos en California está disponible la marihuana ampliamente, aunque se pensaba que se recetaría solo para casos graves como el cáncer o el glaucoma. Los doctores están recomendando el permiso de uso para los dolores de cabeza, el insomnio y otras condiciones comunes. Es decir, obtener el permiso para el acceso a la droga es sumamente fácil. Hay otra lista de esas 9 lecciones. Ya es legal para fines médicos. Ahora se está impulsando en California el que se legalice también para uso recreativo. ¿Será por eso que California tiene un déficit presupuestario? Porque ya no saben cómo sumar 2 más 2. Bueno, esto trae cola. Han resultado ciertos los pronósticos con respecto a la dependencia que acarrea la marihuana, sus efectos nocivos sobre la salud y que sea el trampolín para el uso de drogas más fuertes. California está confirmando los temores que hemos tenido en Puerto Rico. Ellos ya los están viviendo. Como es legal, los niños tienen acceso a la marihuana en sus casas, los automóviles, cualquier predio de su hogar. A la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, se le ha hecho muy difícil reglamentar los dispensarios de marihuana que se multiplican rápidamente y que acarrean problemas de criminalidad, de congestión de tráfico, imagínense. En Mendocino, California, el motivo principal de las llamadas al 911 son querellas por el insoportable olor de las matas de marihuana cuando un vecino se queja del sembradío que tiene su vecino. El 30% de los recursos
de la oficina del alguacil se emplean en casos relacionados con marihuana. Ha aumentado la incidencia de robos en las fincas de marihuana del norte de California. La competencia entre los cultivadores ha resultado en tipos de marihuana más potentes, con un THC, que es su ingrediente psicoactivo principal, de 25%, cuando antes era de 5 a 9. Ha surgido una nueva clase de empresarios de la marihuana. Amigos, eso es lo que queremos para Puerto Rico, que Puerto Rico se llene de empresarios marihuaneros. Queremos que el gobierno sostenga sus finanzas públicas a base de un IBU, como ya se ve venir, sobre la marihuana. ¿Qué les parece? Esa experiencia lo que me da gracia California es que primero la legaliza y terminan que no quieren ni pagarla porque se la roban de los sembradíos, o sea que creaste un problema peor. A mí lo que más me preocupa de todo esto es, porque estaba diciendo pastor y juez y amigo, que no queremos bregar con los efectos nocivos a la salud. Estamos creando una cultura de gente enferma, contrario a la Constitución de Puerto Rico, que nosotros tenemos que legislar y cuidar la dignidad del ser humano. Estamos convirtiendo al ser humano en una persona sujeta a sus pasiones y que lo controlen. La esencia del ser humano cambia porque va a estar sometido a la necesidad de una droga, porque no puede funcionar bien. ¿Qué diferencia entonces hay con un animal si perdió la capacidad de asociar, de hacer estrategia, de pensar? Ya no hay ninguna diferencia. Lo que yo me atrevo a preguntar es, ¿quién está tratando de legalizar su fortuna? Porque lo que no te quieren decir es que cuando se legaliza el alcohol en los Estados Unidos, muchos de los billonarios de hoy en día legalizaron su fortuna. Bueno, los Kennedy, para empezar, se alega que los Kennedy, los tenían Kissinger, el monopolio que del legalizaron su fortuna, y legalizar el alcohol ha resuelto el problema. Yo creo que lo ha empeorado. O sea, y déjame decirte, la violencia doméstica es mala, pero la cárcel es peor. Me gusta la frase, me encanta la frase. Un senador con ese cinismo representa al distrito de Guayama. Gente de Guayama, miren el cinismo con el que este hombre se refiere a un problema de esta índole. Es que la cárcel es peor, pastor. Mira, el cannabis presenta un riesgo en usuarios crónicos y afecta su motivación. Causa dificultad en la capacidad de aprendizaje y de concentración. Ahora mismo en Puerto Rico hay una epidemia de gente diagnosticada con ADD, porque eso es la moda ahora, todo el mundo, todos tenemos ADD de alguna manera. Ahora imagínate una generación que va a estar expuesta al uso de esta sustancia, porque el Estado lo promueve, porque se minimiza el riesgo. O sea, el efecto a largo plazo va a ser una cosa destructiva. Tú tienes que también favorece la aparición de trastornos psiquiátricos. O sea, que el daño es tan grande que tú no lo puedes ignorar cuando tú estás favoreciendo o prohibiendo una conducta en una sociedad, porque los juegos de concepto en un salón de clase o en una escuela de derecho, en una cafetería, esas guerras que se tenían discutiendo los conceptos de derecho es una cosa. Eso ya no va a ser posible. Pero cuando tú vas a la vida real y al impacto que eso va a tener en una población, el efecto a veces es irreversible. Pero ¿usted no vio los resultados de la reválida? Sí. Vamos a hacer una pausa, amigos. Esto es interesante, lo que ambos están expresando. Continuamos enseguida. De nuevo con ustedes, amigos, en esta última sección de nuestro programa. Nos quedamos ahorita tocando cómo el pastor Escribano enfocó la situación de los efectos de la marihuana en el ser humano, probado científicamente. Y cuando cerramos la sección anterior, nos dimos cuenta, tras bastidores estábamos hablando que, ¿y qué pasa con los que rodean al individuo que está consumiendo marihuana? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la esposa? ¿Qué pasa con el vecindario? ¿Qué pasa con el trabajo? O qué pasa con el esposo, o qué pasa con los padres,
que es la experiencia que cientos de padres tienen cuando sus hijos entran en el uso de sustancias, Ajá. que tienen que dedicar hasta sus capacidades económicas, todo se destroza ese hogar luchando contra la adicción de esos hijos. Que mire, la marihuana es adictiva, yo quiero que usted sepa eso, y eso lo sostiene toda la literatura médica. Correcto. Que 2 o 3 de estas personas hayan tenido la suerte de ir a Woodstock y fumar pasto y que nunca se quedaron pegados en eso, no significa que cientos de seres humanos no han estado presos del vicio y de la atadura. La misma oficina de la Procuraduría de la Mujer que daban unas conferencias. Mira, búscate estas conferencias donde pasaban los videos y las primeras entrevistas de estas mujeres abusadas y maltratadas, en su inmensa mayoría te mencionaba que el marido usaba o alcohol o droga. Invariablemente en todos esos casos. Correcto. Que es un issue que lo esconden ahora porque no quieren mencionar la droga y el alcohol y lo que quieren es montarte en la filosofía ideológica de que el hombre nace abusador y la mujer para coger garnata y que hay una equidad, una inequidad y todo ese tipo de cosas, pero ignoran la realidad del uso de sustancias, que es una situación que es real. Así que no se puede minimizar esto porque realmente esa gran pregunta que has hecho ciertamente afecta tanto a la persona que lo usa como al entorno de las personas con las cuales vive, que lo aman o que, ¿verdad? Hay una familiaridad. Yo nada más pienso en cuán difícil tiene la familia hoy, cuán difícil se le hace a la familia típica puertorriqueña funcional. Ejemplo, nos enajenamos con el televisor, nos enajenamos con 40 cosas y que encima de eso empecemos a fumar marihuana en nuestros hogares. ¿Qué va a pasar cuando ese niño venga de la escuela? Papá, necesito que me ayudes en esta asignación. Y el papá está en un viaje. Y el papá lleva 6 horas ya con el efecto de un pitillo de marihuana. Y cuando la esposa le venga a traer el problema económico que tienen o la situación que tiene con el vecino, ¿qué va a pasar? Juan. Yo traté de traerlo ahorita, lo traigo más directo. Guiar bajo los efectos del alcohol es malo si matas a alguien, pero la cárcel es peor. Pero la cárcel es peor. Pero como la marihuana no es mala, tú te la puedes fumar, matar a una persona, porque hemos caído en que el individualismo, yo tengo derecho a libertad como individuo, y eso es la mentira más grande que se han inventado. Toda acción que tú lleves va a afectar la sociedad y la gente que te rodea. Me estaba sonriendo cuando el pastor estaba hablando de que el hombre es abusador y la mujer, porque eso ha cambiado. Lo que yo estoy viendo ahora es que las mujeres le están dando unas pelas a los hombres y los hombres no se atreven ni a defenderse porque los meten presos por violencia doméstica. No todo el mundo es como la del televisor, que le gusta que le peguen por tal de llevarse el televisor, porque así es que yo lo veo, ¿no? Pero estamos cayendo en la falsedad de que yo como individuo tengo la libertad de hacer lo que me dé la gana. Eso es mentira, porque lo que yo haga aquí, imagínate que yo esté hablando con ustedes aquí bajo los efectos de la marihuana. Estaría yo aquí, riéndome como un bobo. Ustedes han visto a los muchachos en la pavera que se ríen, que llega un momento y dicen, mira, calla, ya, estate quieto, coge las cosas en serio. Así se ponen la marihuana, los ponen ridículos. Yo llegué a jugar baloncesto, no sé, que sé que también jugaba. Jugar con una persona bajo los efectos de la droga es lo peor del mundo, sobre todo si estaba en tu equipo, porque se le caía la bola de la mano. Entonces, recuerdo la época de los Fantauzi, que decían que iban así, pero ¿qué les pasó con sus carreras? A la larga quedaron en nada. Y eso afecta a todo el mundo. La violencia que acompaña a la marihuana es peor que la violencia que acompaña al alcohol. Y me encantaba cuando los periodistas decían, pero el alcohol lo legalizaron y se olvidaban de todos los problemas que ha traído el alcohol. Y lo que veo es nuevamente el Estado metiéndose en los principios de la familia, de cómo debe educar. El Estado lo que está diciendo es que si tu hijo se mete en marihuana no tiene un problema, deja que lo use para divertirse. ¿De verdad? Sí. ¿Y quién va a pagar la pensión y el bebé cuando la nena salga embarazada porque se le fue la mente en blanco? ¿Son ellos? ¿No va a ser el Estado? Bueno, el Estado le va a proveer para el aborto. Sí, el Estado lo que le va a proveer es meterte preso al nene si no paga la pensión. Entonces tiene que el abuelo que pagarla. El Obamacare está obligando a los empresarios a mantener abortos. Costos de aborto. Una pregunta, ahora hago yo una pregunta a ustedes. Ajá. ¿A quién ustedes creen que beneficia el que se legalice la marihuana? Bueno, estábamos hablando tras bastidores de eso, juez. ¿A quién le conviene? Yo quisiera ver quiénes son los que patrocinan económicamente a los legisladores que votaron
a favor de esto. Es la primera manera de saberlo, porque yo no lo sé. Pero yo sí sé, estoy convencido que hay intereses económicos detrás de esta legislación. Tiene que haberlo. Los hay. Y Tiene ya que dije, el modelo es el de California para cobrar IVU. Y que cuando se legalizó el alcohol, se limpiaron se limpió la fortuna de mucha gente rico. Y aquí hay muchos medios de comunicación que están respaldando esto. Y me río porque no quiero hacer la analogía, ¿verdad? Pero dime con quién andas y te diré Pero, Juan, quién eres, ¿no? En California entiendo, por algo que leí, que parte de los proceeds, de los impuestos que se están recibiendo van para las escuelas. Esto es el colmo. O sea, que el beneficio del uso de la marihuana se traduzca en impuestos que van a ser utilizados en levantar el sistema educativo. Que Satanás se viste bonito. Gente, tenemos que ver esto. O sea, ¿quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes son los cerebros que están patrocinando esta agenda perversa, terrible? No bien nos están tratando de endilgar la agenda perversa de la ideología de género, también nos están endilgando la agenda. Es que van de la mano. Uno que ministra a las iglesias, uno tiene que guardar confidencialidad. ¿Cuántas muchachas, esta pastilla que está saliendo ahora, despiertan al otro día y no saben lo que han pasado? Correcto. 12, 13 años y se te echan a perder. Yo tuve un caso que me confesó, me violaron. Yo desperté al otro día y me habían violado, yo no sé ni quién fue. Te le están dando la marihuana a tus hijos en la escuela, te las van a violar y ellos no van a poder defenderse porque no tienen la capacidad cerebral de ver que son víctimas de un ataque, han perdido la capacidad de defenderse. O sea, aquí yo estoy viendo mucho a los depredadores detrás de nuestros niños y tenemos que abrirlo solo. Llevamos mucho tiempo diciendo la sexualización de nuestros niños es una agenda de depredadores sexuales y no las podemos desvincular. Todo aquello que le quite la capacidad a un joven o a un menor de reaccionar ante el peligro es parte de esta agenda. Y cuando tú me dices que el dinero lo usan para la escuela, me convence, dice, porque Satanás se viste de ángel de luz. Pero es que nosotros tenemos también que empezar a pensar, Puerto Rico está dormido. Yo lo dije en una predicación y lo repito aquí. Dios habla y necesitamos confirmación. Un periódico o un político dice algo y lo creemos. Y la iglesia ya tiene que romper con la división que hay entre ellos, entre populares y PNP, porque eso no le agrada a Dios. O sea, estoy hablando ahora de cómo afrontar mi iglesia. Olvídate ya de los colores políticos y empieza a coger el toro por los cuernos y llama las cosas como son, porque en esta mesa no tenemos colores políticos. Así es. Quiero corregir, lo que dije de California no es cierto. En el estado de Colorado, los fondos que vienen de la marihuana, mediante impuestos, los destinan a la educación pública. Yo como padre de un niño en una escuela pública no me gustaría que a mi niño le sostuvieran el programa educativo con dinero proveniente de la marihuana. Estamos entregando demasiado, gente. Pastor, no sé qué otro comentario le merezca esto. Pues, mira, que el pueblo se informe, ¿verdad? Hay muchos lugares en el internet sobre buena información sobre los efectos de la marihuana. Está familydoctor.org, te puede entrar ahí. Esta página está en inglés, en español. Tiene mucha información, el uso de la marihuana, la descripción, cuáles son los efectos secundarios comunes. Te da otras contrarreferencias de otros sitios en el internet que tú puedes buscar. Está el Centro de Enfermedades de Atlanta, el impacto de todo el uso de esta sustancia. Está documentado por año, por estado, y ahí te tiene buena información. Estudiantes que tienen que hacer escritos y trabajos, busquen la información. No se deje llevar nada más que por la prensa de este país o por lo que se pueda hacer en alguna agencia gubernamental, sino que hay que buscar la información médica, científica, porque tiene que ver con el impacto en el ser humano. La otra es la data sociológica. Váyanse a los hogares de adicción, los muchachos que dicen, mire pastor, esta fue mi tarjeta de entrada. Correcto. Así comenzó. Y toda esta literatura médica te dice que te lleva a otras conductas, a otras patologías, como le llama el documento, caminos de riesgo, que es lo que ustedes están diciendo. Así que ciertamente hay un impacto y esto pues hay que, espiritualmente hablamos, hay que orar, pero también la gente tiene que asumir una postura ciudadana y como ustedes sugieren, ¿verdad? Que se haga saber a todas estas personas que toman las decisiones para que este tipo de situación no
no afecte a Puerto Rico en la manera en que lo va a afectar. Y la gran mentira que está detrás de todo esto, que todo el mundo lo hace, no es cierto. El número de estados que han legalizado la marihuana es ínfimo. El número de estados que ha aceptado el matrimonio del mismo sexo es ínfimo. Los países, Suecia, se llevó información allí, yo estaba ese día en el hemiciclo, donde Suecia está dando hacia atrás con el uso de la marihuana porque le está haciendo daño. También. Y Holanda está dando hacia atrás. El experimento no ha funcionado. No funciona. China está dando hacia atrás en el control de aborto de niños porque se dio cuenta que estaba afectando su desarrollo como nación. Rusia ha detenido la agenda. Cerraron un taller de perspectiva de género que pagaba Suecia porque se probó nórdicos que no es cierto. O sea, no crean, esto no es verdad, esto no está pasando en todo el mundo. De 150 y pico de países que creo que hay, solamente creo que 19 están envueltos en el matrimonio homosexual y mucho menos en lo de la legalización de la droga. Tenemos que conseguir los sites de la ONU, que esta información está, porque nos están mintiendo. Ese argumento de que esta es la ola, que hay que seguir por aquí, tampoco es cierto, aunque porque todo el mundo se tire por el risco, yo no me voy a tirar, porque dice por ahí un camino riesgoso. Yo prefiero el camino estrecho de la salvación, que no es riesgoso, me lleva a un final seguro y me lleva acompañado todo el tiempo, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, Él va a estar conmigo. Amén. Y en ese sentido, no creamos que esto lo está haciendo todo el mundo, porque no es cierto. Es bien importante, amigos, que sigan conectados a nuestra página en Alerta Cristiano. Diariamente estamos colocando noticias, escritos, toda esta data que ha mencionado el pastor Escribano. Tenemos para un próximo programa, queremos dedicarle el programa a la temática de las Naciones Unidas. De hecho, recientemente estuvimos compartiendo en un taller valiosísimo con los abogados de la Alliance Defending Freedom, y vino una mexicana y una hondureña que tienen mucha experiencia con las Naciones Unidas, y nos hablaron de cómo toda esta agenda se está dirigiendo. Dicen que de las Naciones Unidas, yo voy un poquito más allá, hay otras cosas que se están moviendo, pero las Naciones Unidas son como el eje de la rueda, que la están utilizando para penetrar toda la legislación, todos los tratados. Y curiosamente, allí, a una pregunta que yo formulé a esta abogada que está destacada en las Naciones Unidas, me confirmó lo que yo siempre he sostenido. Todos los tratados que tiene los Estados Unidos relacionados con esta temática, nunca ha sido ratificada por el Senado de los Estados Unidos. Por tanto, no son válidos. Por lo tanto, no son válidos. Oigan, amigos del Proyecto Matria, se los estoy diciendo, aquellos que están dirigiendo la agenda LGBT en Puerto Rico, no sigan aludiendo a esos tratados, son falsos y nulos, no han sido ratificados. La Constitución de los Estados Unidos indica que para que un tratado tenga vigencia en los Estados Unidos, tiene que ser ratificado por el Senado. Así que no ha habido ni un tratado de esto que haya sido ratificado. Toda esta temática, amigos, es muy interesante, pero más que interesante, nos tiene que mover a la acción. Los cristianos, como bien nos decía el pastor Escribano al principio, fuimos encomendados a administrar la tierra, a velar por la creación, a desarrollarla. Esa es nuestra empresa. Aparte de que el Señor nos dijo, lleva este evangelio a todas las naciones, primero nos había dicho, administra. Y eso lo tenemos en la genética, si así se puede decir. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien, amigos? ¿O estamos abandonando la tarea principal de administrar que tenemos? Iglesia, ¿estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos? ¿Sí o no? Si no lo estamos haciendo, es tiempo ya de que nos dediquemos a ello. Le voy a pedir al pastor Escribano que haga una breve oración para despedir el programa. Señor, te adoramos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios, y te damos gracias por este privilegio de estar ante la consideración de este público que nos ve en esta hora. Yo reclamo, Dios de gloria y de poder, que a donde quiera que llegue esta señal, tu gracia, tu manifestación y tu misericordia llegue
que toques las mentes de aquellos que toman decisiones en las naciones, Dios, y les permitas administrar para la gloria de tu nombre. Bendice a Puerto Rico y a todas las naciones que ven este programa. Y yo te pido que nos bendigas y nos permitas, Dios del cielo, honrar y cumplir tu santa y divina voluntad. Amén. Sea tu nombre enaltecido y en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Y amén. Pastor Escribano. Gracias, Juan. Dios les bendiga, amigos. Alerta Cristiana.